Vamos llegando a Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, donde fue fusilado don Vicente Guerrero. Esta comunidad se localiza a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Oaxaca, México. Esta es la historia. En septiembre de 1829, el general Antonio López de Santa Anna logró derrotar a los españoles, cuando al mando del general Isidro Barradas intentaron recuperar su antigua colonia, incrementando así todavía más su prestigio, y se unió al vicepresidente Anastasio Bustamante para derrocar a Guerrero. De nuevo bajo presión, el Congreso declaró a Guerrero incapacitado para el gobierno, y nombró presidente a Anastasio Bustamante de 1830 a 1832. En su intento de recuperar el poder, Vicente Guerrero emprendió una rebelión armada que obtuvo resonantes éxitos, especialmente tras la derrota del ejército de Armijo en Texca, en el municipio de Acapulco. Para conjurar el peligro que suponía Guerrero, el presidente Bustamante y su ministro de guerra, José Antonio Facio, fraguaron una traición. Este último contrató los servicios de un mercenario genovés llamado Francisco Picaluga, en Acapulco, donde éste invitó a Guerrero a subir a bordo de su barco el Colombo. Ahí fue hecho prisionero y, tras ser llevado al puerto de Huatulco, Oaxaca, se le sometió a juicio y fue fusilado aquí en Santiago Cuilapan, hoy de Guerrero, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Por su traición, Picaluga recibió del ministro de guerra 50,000 pesos, cantidad en la que se tasó la valía de un patriota que había dedicado 20 años de su vida a edificar una nación libre y justa. Solo póstumamente se reconocieron sus méritos y su papel trascendental en la emancipación del país y en la fundación de la República. En 1833 fue declarado benemérito de la patria, y, en 1849, el recién creado estado de Guerrero recibió su nombre en su honor. Antes de estos hechos, la historia cuenta lo siguiente. Vicente Guerrero, el imbatible insurgente que había resistido más de 5 años en las montañas al sur, en pie de guerra, evitando así que la llama que encendió Morelos se apagara, se dejó llevar por la efervescencia del momento y empezó la que sería la tradición de alcanzar la presidencia de México a través de los golpes militares. En el marco de las guerras masónicas en México, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, terminaba su periodo presidencial en medio de una serie de crisis que, aunque hicieron tambalear a su gobierno, no lograron hacerlo caer. Pero el momento de la elección de un nuevo presidente para el periodo de 1828 a 1832 había llegado. Los candidatos eran Manuel Gómez Pedraza, secretario de Guerra y Marina en la presidencia de Victoria, Anastasio Bustamante y el caudillo Vicente Guerrero. Se decía que Guerrero tuvo que ser convencido por los radicales para que presentara su candidatura, pero al momento de la elección, el Congreso no apoyó al caudillo insurgente. Sin embargo, la Constitución de 1824 establecía que el presidente de la República sería designado por el voto de los 36 representantes de las legislaturas estatales de entre dos candidatos. Los congresos estatales eligieron a Gómez Pedraza, quien obtuvo 11 votos, superando a Guerrero, quien obtuvo 9. Esto provocó el descontento popular, pues se especulaba que una elección directa hubiese favorecido a Guerrero. Por otra parte, Gómez Pedraza no renunció a su posición como ministro de guerra al ser elegido como candidato. Por el contrario, utilizó a los comandantes militares que estaban a su cargo como agentes electorales y se declaró ganador antes de que terminara el conteo. Como respuesta, los radicales promovieron varias protestas en contra de Gómez Pedraza. Antonio López de Santa Anna se rebeló en Perote, mientras que Lorenzo de Zavala encabeza el motín en la Ciudad de México, lo que conduciría a la dimisión de Pedraza. Los jefes militares de varios estados protestaron el motín y prepararon sus ejércitos para defender el resultado de la elección. Sin embargo, gran parte de sus soldados se pronunciaron a favor de Guerrero, al igual que la mayoría de su población civil. Debido a ello, el Congreso desconoció a Gómez Pedraza señalando su elección como intrascendente, contraria a la voluntad popular y peligrosa para la República y la independencia.
El Congreso designó presidente a Guerrero, quien tomó posesión el 1 de abril de 1829, comprometiéndose a poner el gobierno bajo la supervisión del pueblo y a respetar la soberanía de los estados. Inicialmente, su gabinete presidencial estuvo conformado por José María Bocanegra como secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, Francisco Moctezuma en Guerra y Marina, José Manuel de Herrera en Justicia y Negocios Eclesiásticos, y Lorenzo de Zavala en Hacienda. Anastasio Bustamante, quien había quedado en tercer lugar en la elección con 6 votos, ocuparía el puesto de vicepresidente. Este también había sido postulado como candidato por los realistas con la aprobación de Guerrero. Supuestamente, dicha medida habría sido tomada para consolidar el apoyo de la parte más conservadora y elitista de dicho gabinete y así evitar futuras confrontaciones, al conjuntar a Guerrero, un ex insurgente, con Bustamante, un ex realista. El mandato de Vicente Guerrero sería muy breve, desde abril hasta diciembre de 1829. El nuevo presidente quiso llevar a la práctica un programa de reformas radicales. La primera de ellas fue el tercer decreto para la abolición de la esclavitud, que tendría efectos definitivos. Sin embargo, la gran mayoría de sus iniciativas legislativas, ya fueran de tipo económico o de reforma social, resultaron inefectivas a causa de que las arcas públicas se hallaban vacías.